Muchas cuestiones interesantes a destacar y a analizar en este Gran Premio de Arabia Saudí. Sí que quizá no fue la carrera tan buena como la que tuvimos en Bahrein, pero no estuvo nada mal y además vemos a varios pilotos y equipos mezclados entre sí con diferente rendimiento, con algunas dudas como por ejemplo si Piastri podría haber adelantado en pista a Verstappen, que hubiese pasado si no le hubiesen puesto esos 5 segundos de sanción, porque el ritmo de Leclerc al final era tan bueno, porque pudo alargar el primer stint con los medios más que el resto, qué alternativas estratégicas hubo. Todo eso lo vamos a analizar, como siempre, con datos que os traigo después de cada gran premio, como siempre. Y después también vamos a echar un vistazo a las maniobras más interesantes, precisamente a esa maniobra en la salida. Vamos a analizar también algún que otro adelantamiento de Piastri, por supuesto, el susto que se llevó Fernando Alonso, también el choque entre Tsunoda y Gasly, varios acontecimientos interesantes y varias peleas en pista que son interesantes de analizar. Así que no me enrollo más y vamos con los datos, como siempre. Y aquí tenéis el resumen de los principales equipos, al menos los 4 equipos que tenemos arriba, que tenemos a los McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes. Una carrera muy interesante porque hubo juego estratégico también. Algunos pequeños cambios en las estrategias de alargar un poco más la primera parada o menos, y después otros grandes cambios como puede ser el de Norris de salir con duro y pasar a un neumático medio, el de Leclerc de alargar su primera parada mucho más, y fijaos aquí en el panel de neumáticos y estrategias. Lo que yo he hecho en falta es que aparezca el neumático blando, el neumático rojo. Confío incluso que Norris se la podía jugar en las últimas vueltas, porque fijaos que si se podían dar 30 vueltas con el neumático medio, y no solo 30, sino las 30 primeras vueltas de la carrera, que siempre tienes más desgaste con ese neumático medio, para las 15 vueltas un poquito más que quedaban hasta el final pensé que Norris iba a arriesgar y poner el neumático blando, pero sí que es verdad que como el medio funcionaba tan bien, tanto por desgaste como por rendimiento puro, por el agarre que generaba, sí que entiendo que McLaren pusiese ese neumático medio porque sabes que va a funcionar bien y que no va a haber problemas. Y la otra estrategia interesante que os decía, la de Leclerc, pone el neumático medio como el resto, empieza el juego estratégico con Piastri parando prontito para intentar una especie de undercut con Verstappen, que malo sería que no le funcionase porque Verstappen ahí tenía los 5 segundos de sanción. Verstappen para 3 vueltas más tarde, y aquí también tenemos el juego de Russell que para justo después de Piastri, Antonelli también paró la vuelta de antes, Sainz para la vuelta 20, para echar ya también un vistazo más atrás, Hamilton para la vuelta 22, pero Leclerc sigue y para en la vuelta 28, ahí es cuando él hace su cambio de neumáticos, y vaya si funcionó bien. Eso lo podemos ver perfectamente con este gráfico que tenemos por aquí. En las primeras vueltas nada muy destacable con los de arriba porque no hubo grandes adelantamientos, pero quiero que os fijéis en esta línea roja continua que es la de Leclerc y cómo va paralela a esta verdosa que es la de Russell de forma constante. De hecho, si nos venimos abajo del todo podemos comparar los tiempos de los dos. Ponemos aquí a Leclerc, que ya lo tenemos, y añadimos a Russell. El ritmo es prácticamente calcado. Sí que en las primeras vueltas se abre cierto margen, siendo Russell un poquito más rápido. Fijaos que ahí está Russell en 33.8, Leclerc en 34.0, unas 2 décimas de diferencia, hasta que ya se estabiliza esa distancia que hay entre ambos y van calcando los tiempos. Un poquito más rápido aquí Leclerc, aquí una vuelta más rápida de Russell, aquí otra vez Leclerc más rápido, pero eso es el mismo ritmo. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que en la vuelta 19 hace una vuelta un poquito peor Russell y deciden parar, que de hecho después se vio también como Russell tuvo problemas de desgaste al final con el neumático duro. Entonces, en torno a esta vuelta 19, ya estaban viendo lo de Mercedes, que ese neumático medio iba a caer, y lo que hace Leclerc es la siguiente vuelta exactamente igual, y ahí hay un cambio de ritmo. Empieza a hacer 34 bajos, incluso 39 altos aquí, 33.9, y luego ya empieza a rodar, como digo, en los 33 altos. Fijaos que estaba antes en 34 bajo por aquí y 34 medio. Hay un cambio de ritmo cuando Russell para y se pone por debajo de los 34, y aquí ya está en 33 medios, haciendo unos tiempos casi similares a los de Russell, pero con un neumático medio muy desgastado. Aquí ya se empieza a notar que Russell es un poco más rápido, 33.2 por 33.4 de Leclerc, esas 2 décimas iguales que al principio, y ahí es ya cuando para Leclerc, y fijaos la diferencia en ritmo. Al principio del stint pues estaba en torno a unas 4 décimas más o menos, pero es que después no hay comparación, está más de un segundo más rápido por vuelta, 1 segundo con 2 aquí un poquito menos, aquí menos porque seguramente habría algún doblado, alguna pelea en pista, quizá la del Norris en ese punto. Luego tenemos por aquí también 32 bajo, mientras que Russell está ya en casi 34, una diferencia abismal en ritmo gracias a que el Ferrari pudo conservar mejor los neumáticos al principio, apretó al final sin mucho daño estratégico y luego con el duro pudo apretar todo lo que él quería, mientras que Russell tenía que ir conservando. Ojo, creo que el Mercedes no era más rápido que el Ferrari, estarían más o menos a la par, pero a nivel estratégico el Ferrari
desgasta menos los neumáticos y además jugaron mejor sus cartas a nivel estratégico. Así que también es importante aclararlo. Luego, por comparar más ritmos de los que tenemos arriba, pues tenemos ese duelo entre Verstappen y Piastri, manteniendo una distancia más o menos de seguridad de en torno pues a un segundo y medio, luego se ponía incluso en zona de DRS, luego se alejó. Y esta es para mí la clave. El McLaren sufre mucho con el aire sucio, se ve sufrir incluso más que el resto de pilotos. De hecho, no tiene mucha velocidad punta, que eso significa normalmente que tienes más carga aerodinámica y te debería afectar menos el aire sucio, porque aunque no estés generando tanta carga como con aire limpio, sigues generando más carga que cuando otros coches con menos carga aerodinámica tienen aire sucio. Aún así se le vio sufrir muchísimo, tanto que cuando Piastri empezó a recortarle tiempo, y fijaos aquí, se pone a unos 2 segundos y medio, un poquito menos, 2 segundos y medio por ahí, es cuando deciden parar a Norris porque le está dando mucho aire sucio. Y sí, pueden decirle a Norris que se deje pasar y seguir con ese neumático, pero ahí se perdería tanto tiempo que no merece la pena. Por eso McLaren decide parar ahí a Norris, sale por detrás y hace una remontada pues acorde al neumático medio nuevo que llevaba, que luego lo analizamos también. Muy interesante esto de Piastri, porque si sufre tanto con aire sucio y luego al final del stint Verstappen no tenía más degradación que Piastri, porque es lógico que Piastri podía conservar mejor los neumáticos e ir más sobre seguro, pero el hecho de que Verstappen pudiese apretar tanto al final sin sufrir desgaste, que lo podemos comparar aquí abajo, da la sensación de que quizá Piastri podía haber adelantado a Verstappen en pista, quizá no, nunca lo podremos saber, pero si hubiese sido capaz de adelantarlo, creo que hubiese sufrido muchísimo. Los mismos tiempos cuando uno iba delante del otro y los mismos tiempos cuando era al revés. Por lo tanto, unos tiempos tan similares le hubiese costado mucho, porque claro, vimos adelantamientos como por ejemplo el de Piastri a Hamilton, que lo pasó sin despeinarse. Eso cuando había una diferencia de tiempo brutal. O sea, aquí estamos hablando de que Piastri está rodando más de 1,5 segundos por vuelta más rápido que Hamilton. Esa no era para nada la diferencia que había entre el McLaren y el Red Bull de Verstappen. Por eso digo que sí hubo algunos adelantamientos, no era tan difícil adelantar como por ejemplo en Japón, en el circuito de Suzuka, pero le hubiese costado mucho porque el ritmo realmente era muy similar. Que no podemos saber la ciencia cierta, por supuesto, pero lo que sí podemos ver son los datos que tenemos y con ello sacar ciertas conclusiones. Y ya para terminar con esta carrera de los de arriba, me gustaría analizar también el caso de Norris contra Russell y luego también un poco con Leclerc, aunque ya lo hemos ido mencionando. La estrategia de McLaren me pareció muy acertada, sobre todo viendo la posteriori, por supuesto, pero ya desde un principio, sabiendo que Norris iba a sufrir con aire sucio, tenían claro que no iban a poder adelantar mucho en pista. Si sales con un neumático medio igual que el resto, pues seguro que a los pilotos que tienes inmediatamente delante los puedes adelantar, como puede ser Tsunoda, Hamilton, Sainz, incluso Antonelli podría ser. Luego con Leclerc y Russell quizá te costaría más, pero partiendo con el mismo neumático, si tienes un coche un poco más rápido, lo normal sería pasarlos en pista, sobre todo en esas primeras vueltas en el primer stint. Sin embargo, como sufren tanto con el aire sucio y parece que ellos son plenamente conscientes de ello, la estrategia fue salimos con el duro, si podemos adelantar bien y si no pasa nada porque luego podremos estirar mucho nuestro stint y ahí apretar los tiempos. Salió perfecto porque efectivamente Norris ganó bastantes posiciones al principio de la carrera, ahí ya se puso octavo, ganó 2 posiciones, luego le gana la posición a Carlos, se pone séptimo y después está ahí en su pelea con el Ferrari de Hamilton. Finalmente le termina pasando, aunque con algo de lío, luego hablamos de eso también. Y aquí es cuando viene su momento dulce, cuando ya tiene más aire limpio, porque Leclerc estaba bastante lejos, luego para Leclerc y más aire limpio todavía, hasta que se acercó tanto Piastri que decidieron pararle, poner el neumático medio y hacer la remontada. Y funcionó muy bien. Si os fijáis, en el momento en el que entra Russell, pues Russell está a unos 8.7 segundos, mientras que Norris está a 15, es decir, unos 7 segundos y medio le saca. Cuando para Norris, está él a 17.9 y Russell está a 10.9. Más o menos similar, pero claro, con un neumático mucho mejor porque Russell ahí ya llevaba el duro, Norris un medio nuevo y por eso le adelanta con tantísima facilidad. Después sí que es cierto que la estrategia de Leclerc era parecida en ciertos términos porque salió con el medio pero alargó su parada y aún así el ritmo de Norris se vio como era mucho más rápido que el de Leclerc. Y eso también lo podemos utilizar para hacer una especie de previsión de lo que le podría haber pasado a Piastri si no hubiese salido por detrás. Aquí tenemos a Norris y aquí tenemos a Leclerc. Norris era bastante más rápido. Fijaos en esta vuelta 43, 44. Norris es unas 4 décimas más rápido que Leclerc de forma constante, pero cuando tiene aire sucio le cuesta mucho llegar, tanto que no es capaz ni de acercarse. Y eso puede ser lo que le hubiese pasado a Piastri con Verstappen, porque creo que Verstappen y Leclerc tienen un ritmo más o menos similar,
Al final de la carrera pues se ve que Leclerc va recortando tiempo lógicamente, pero las últimas vueltas más o menos se mantienen. Por eso digo que hubiese estado complicado. Y ya como puente entre analizar los datos y analizar las maniobras que tenemos en pista, solo comentar el tema de Norris. Me pareció muy interesante porque él intentaba adelantar en la segunda zona de DRS, entonces en la tercera Hamilton le devolvía el adelantamiento. Esto me parece un error de Norris, por supuesto, pero donde me parece que está la clave es que le dijeron por radio Strat 8. Y es que los equipos tienen que decidir en qué punto se recarga energía y en qué punto se entrega energía. Entonces, si en esa segunda zona de DRS donde estaba adelantando Norris entregas la energía eléctrica, luego para la siguiente ya no tienes tanta. Y lo que le estaban diciendo es: cambia la estrategia, que no lo podemos saber a ciencia cierta, por supuesto, pero cambia la estrategia de recarga para el final de recta, ir recuperando energía, porque de hecho se vio como se encendían las luces a final de recta cuando en los anteriores intentos no fue así. En vez de intentar adelantar ahí, lo que hizo el coche a través de su mapa estratégico de recarga de energía es: ya dejo de entregar energía eléctrica a final de la recta, así no adelanto a Hamilton y además tengo más energía eléctrica para entregar en la recta de meta, que es la zona buena para adelantar, porque después ya tienes las curvas rápidas. Así que muy interesante para entender mejor cómo funcionan estos Fórmula 1, no solo para entender dónde deberías adelantar, que también, por supuesto, y creo que fueron problemas de Norris, que además creo que estas cosas Norris ya debería saberla. Te lo pueden hacer una vez y creo que ya es error tuyo, pero que te lo hagan encima dos y te tenga que decir por radio: oye, vamos a cambiar la estrategia y vamos a jugar al juego que está haciendo Hamilton, pues ya clama al cielo. Por cierto, este tipo de cosas, para los que os gusten los simuladores, hay un mod de Assetto Corsa que se llama Fórmula Alpha e incluso lo puedes ir controlando. Tenemos un curso en Level Up Academy de este mod específicamente, tanto para los que lo quieren utilizar en Assetto Corsa como para los que queréis entender mejor la Fórmula 1. Es un curso en el que cada una de las clases vamos repasando cada uno de los elementos y sus posibles reglajes. Tenemos el diferencial, tenemos los mapas motor, por supuesto, tenemos la aerodinámica, las suspensiones, absolutamente todo. Entonces ese curso, por supuesto, igual que el resto, está incluido en vuestra membresía, igual que las descargas, el soporte para las dudas, los setups de Sim Racing, absolutamente todo. Pero lo digo porque es un curso muy interesante y en el que vemos esto precisamente, porque con este mod puedes controlar en qué punto recargas y en qué punto entregas energía, tanto del MGUH como del MGUK. De verdad, si os interesa todo este tema más friki del asunto de Fórmula 1, tanto de mecánica de Fórmula 1 como de telemetría, de reglajes, de estrategias de carrera, de pilotaje, de dinámica, de aerodinámica, absolutamente todo, tenéis cursos por allí. Así que echarle un buen vistazo, que todos los cursos además los doy yo, el soporte de las dudas las resuelvo yo siempre personalmente, así que no hay excusa para no aprender de automovilismo, tanto real como virtual. Y dicho esto, ya podemos entrar a valorar cada una de las acciones en pista, empezando, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con la salida. Aquí veis claramente cómo Piastri se pone por delante, se pone en este punto en paralelo, pero luego llega justo por delante a la primera curva. Varios datos interesantes y de los que no se está hablando quizá tanto. Piastri se queda muy centrado en la pista, mientras que Verstappen va abriéndose bastante, de tal forma que aquí Verstappen ya está girando, es decir, ya está encarando la curva, incluso por la zona limpia que podemos determinar que es más o menos por aquí, y Piastri está muy por dentro. A partir de ahí los vemos entrar en la primera curva y aquí ya viene la primera de las tonterías que tenemos en la Fórmula 1 actual, que es el tema de si está por delante en el vértice o no. Porque ¿qué es el vértice? Alguno dirá, bueno, pues es esta banana que tenemos aquí disuasoria, que lo que hace es que si te metes por ahí el coche te pega un salto tremendo. Bueno, pues si tenemos eso como referencia, en este punto Piastri está ligerísimamente por delante de Verstappen. Pero claro, ya no solo es si para ti este es el punto, es este o es este, sino en qué dirección trazas esa línea. Porque claro, si tú estás aquí y dices, no, es por aquí, trazas la línea así, pues están en paralelo. Pero si es este y trazas la línea así, pues Piastri está claramente por delante. Esto es un absurdo que no tiene ni pies ni cabeza, pero que se está tomando como referencia en la Fórmula 1 actual y que ya no sé cuantísimas veces aquí en el canal lo hemos ido destacando. No tiene sentido esto de que si en el vértice estás por delante o estás por detrás, porque teóricamente si estás por delante en el vértice puedes echar al otro piloto de pista, dando prioridad al piloto que está siguiendo la trazada teóricamente óptima. ¿Cuál es la óptima? La que está siguiendo Verstappen, porque como hemos visto aquí, él estaba por la zona limpia. Pues no, resulta que es el que está por el interior, porque si estás en el interior, estás por la zona limpia. Porque sí, Verstappen en la entrada estaba por la zona limpia y Piastri por la sucia. Pero una vez que llegan a la curva y están en el vértice, la parte interior, es Piastri el que está siguiendo la trazada lógica, digamos.
llegaste por donde no se suele llegar, vamos a decirlo así, pero estás donde se suele estar, que es en la parte interior. Y a partir de ahí hay otras cámaras on-board, por supuesto, donde se puede ver. Aquí ves como Verstappen, podemos intuir que está un poquito por detrás en el vértice por cómo están las ruedas aquí. Si seguimos un poco más, aquí ya aparece en paralelo o un poco por delante Verstappen, aunque ya hemos pisado ese piano interior, o lo ha pisado en este caso Piastri, por supuesto, y luego en la salida Verstappen sí que está un poco por delante. ¿Y qué es lo que termina pasando? Pues que se va Piastri no largo, porque llega hasta donde puede llegar. Ojo, esto no es la trazada habitual, la trazada habitual es estar un poco más abierto y luego ir cerrándote más, pero más o menos sería esa, y Verstappen por fuera de la pista. Esto, al final, pues ha terminado como ha terminado, con la sanción de 5 segundos a Verstappen. Y hay varias cosas aquí interesantes a analizar, porque claro, podríamos decir, bueno, es que Piastri echa de pista a Verstappen cuando Verstappen teóricamente está por delante en el vértice. Bueno, depende de lo que interpretemos como vértice, porque para mí aquí Verstappen sí que está un poquito por delante, aquí está Piastri un poco por delante y veis lo que os decía antes de esa banana disuasoria, que sería esto. Si pillamos este frame, Piastri para mí también está por delante, aunque Verstappen va más rápido por fuera y por eso termina poniéndose por delante. ¿Qué es el vértice? Pues no lo podemos saber. Otra cuestión interesante, si tú vas por dentro, tu trazada se supone que es la óptima, porque estás por la zona limpia cuando estáis los dos en paralelo. Cuando estabais entrando en curva, no. Estaba Verstappen mucho más abierto. Entonces, el que está por el interior, como se supone que tiene la trazada óptima, tiene la prioridad para poder echar de pista al otro si está por delante en el vértice. ¿Está por delante? Hombre, en este punto sí. Un poquito más adelante ya no. Y otra cuestión importante. Claro, si Piastri va por el interior y tiene el derecho a estar a Verstappen, luego Piastri dice, oye, que este no hubiese hecho la curva de ninguna manera. Y podríamos verlo desde el punto de vista de Piastri, que, oye, si aquí estás en el interior y luego en la salida llegas al límite del circuito, evidentemente Verstappen no podía trazar la curva. Bueno, tan evidente no es, porque claro, no es lo mismo hacer la curva con esta trazada que hacer la curva con esta trazada. Si tú vas mucho más abierto, aunque estés más abierto en el vértice, puedes ir más rápido. Entonces, no lo podemos saber y por eso digo que es absurdo lo del vértice de la curva. Para mí, sinceramente, está mal sancionado, no porque le metan esos 5 segundos de sanción a Verstappen como tal, sino porque se toma la decisión muy tarde después de un safety car. Además, y encima, creo que la decisión lógica es en ese momento decirle a Verstappen que devuelva la posición y ya está. Porque meterle 5 segundos a Verstappen los perjudica a los dos. Perjudica al teórico culpable, podríamos decir, que es Verstappen, de más, es decir, por esta maniobra penalizarlo con 5 segundos me parece una cosa excesiva. Y número 2, perjudicas todavía más al perjudicado de esta acción, si suponemos que es culpa de Verstappen, que sería Piastri. Entonces le estás obligando a rodar tantísimas vueltas en aire sucio sin poder abrir un hueco, sin poder gestionar tu carrera como tú quisieras, sino que te quedas ahí atrapado. Y suerte que el que tenemos por aquí atrás, que era Russell, no tenía ritmo para apretar a estos dos, porque si se hubiese echado Russell encima de Piastri y hubiesen terminado teniendo un toque, hubiese sido un desastre absoluto y podría haber pasado. Esto es lo de siempre, parece que tiene que pasar una catástrofe para que al final se cambien las cosas. No sé cuántas veces hemos tenido este problema ya en la Fórmula 1 actual, estoy hablando del año pasado, incluso el anterior. Muchísimas veces se sigue teniendo esto en cuenta de que si el vértice, que está por delante, que si puedes echar de pista, Verstappen se queja por radio cuando no le dejan un coche de ancho, cuando ya está más que hablado que no se puede dejar eso. Entonces, sinceramente creo que Verstappen hace lo que tiene que hacer en este punto, que es intentar el adelantamiento. Vas por fuera, pues lo hace muy bien, porque ve que Piastri se queda protegiendo el interior y él se abre al máximo para poder redondear su trazada. Piastri por aquí hasta el centro tiene que ir más lento, sí o sí, que Verstappen desde fuera, porque el radio que dibuja la trazada de Verstappen es mucho mayor, entonces puedes ir más rápido y puedes intentar adelantar por fuera, pero como está ahora mismo la normativa no se puede. Está bien intentado, pero luego se le pone una sanción que para mí es excesiva. Lo que se tendría que haber hecho es, 1, tomar la decisión pronto, en esa misma vuelta o en la siguiente, o al menos durante el safety car, que se puede dejar adelantar sin riesgo alguno, y 2, que la sanción no fuese los 5 segundos, sino que fuese precisamente eso de dejarse adelantar. En fin, un desastre más. No sé si pensaréis que es culpa de Piastri, culpa de Verstappen, si está bien sancionado o no, pero os dejo mi valoración, no tanto de quién es el culpable, sino del desastre que para mí es tomar las decisiones de esta manera. Luego tenemos otro incidente, que es el de Tsunoda contra Gasly. Para mí incidente de carrera, porque aquí está Tsunoda por delante, de hecho sale con bastante más velocidad. Aquí veis el alerón de Gasly.
En el pequeñito tramo de recta que hay ya está por delante, ni siquiera se ve aquí a Gasly, pero luego en la frenada, como hay mucho tráfico, Tsunoda va siendo cauto, va frenando como poco a poco para ir acercándose al piloto de delante, y eso es lo que aprovecha Gasly para ponerse en paralelo, tanto que otra vez el tema del vértice de la curva, ahí está Gasly por delante, va por fuera y es Tsunoda el que se va abriendo poco a poco y termina impactando con Gasly. No me parece sancionable para Tsunoda, sí que quizá un poco más culpable, pero tal y como era la carrera y como era esta situación, que además aquí había un muro, por lo tanto tampoco podía cerrar mucho más tu trazada, creo que es un incidente de carrera sin más, creo que Gasly también lo entendería así y no hay mucho más. Otro adelantamiento que para mí es sin ninguna duda el adelantamiento del fin de semana, el de Piastri a Hamilton, que iba con mucha más velocidad, lo hemos visto antes, le sacaba incluso más de un segundo por vuelta y era normal que lo adelantase, pero en el punto en el que lo adelanta y en el momento en el que lo adelanta me parece brutal. Piastri no podía perder ni un segundo, tenía que ir ganando el máximo tiempo posible porque sabía que Verstappen iba a parar y si salía por delante se le iba a complicar la carrera, por no decir que quizá la podría perder. Ahí se tira por fuera en una zona muy sucia, tanto que fijaos el polvo que sale, esta manchita de ahí es Piastri que apenas se ve y este es Hamilton. Es una curva hacia la derecha muy abierta, tanto que se puede abrir el DRS, se mete por la zona sucia pegado a un muro y como digo, con el DRS abierto. Si tienes el DRS abierto, sabéis que en el tren trasero apenas está generando carga. Es lo que le pasó a Duhan, por ejemplo, en aquella primera curva de Suzuka. Si giras un poquito más de la cuenta, el tren delantero te responde porque sigues generando carga con este alerón y por lo tanto en estos neumáticos, pero en el tren trasero no. Entonces el tren delantero te responde y el tren trasero se desliza, el coche te hace un trompo y tienes un accidente. Si a eso le sumas lo que decía de la zona tremendamente sucia, de tener aquí un muro y que teóricamente te podías haber esperado a la siguiente zona de RS, pero entonces hubieses perdido tiempo y ahí habría que ver qué hubiese pasado, para mí este sin duda es el adelantamiento del fin de semana porque es un golpe encima de la mesa para Piastri y no podemos saber tan pronto si va a valer un mundial, pero para mí sí es un adelantamiento de un posible candidato al mundial sin ninguna duda. Aquí ya lo vemos por delante y en la siguiente curva pues ya está por delante de Hamilton sin más problema. Y luego, por supuesto, tenemos que comentarlo, el tremendo susto de Alonso con Bortoleto, que lo tenemos por aquí, y además tenemos también ahí al Alfa Tauri, que es un poco el que causa el despiste, entre comillas, de Bortoleto. Bortoleto es adelantado en este punto, y fijaos cómo intenta abrirse para jugársela a la siguiente. Como él ha adelantado y protege el interior, tú te abres e intentas ganar velocidad en la salida de la siguiente curva, la del lacito de toda la vida que decimos. El problema es que estaba aquí Alonso, y es brutal como Alonso deja la distancia justísima tanto contra el muro como contra Bortoleto. De hecho, en este frame se puede ver perfectamente. Es que un poquito más para acá te chocas con Bortoleto, un poquito más para acá te chocas contra el muro y en definitiva los dos hubiesen ido fuera. Y además teniendo en cuenta que dentro de un Fórmula 1, por supuesto, son pilotos profesionales, van a tener mucho mejor medido los Fórmula 1 de lo que lo podríamos tener nosotros, faltaría más. Y es que en un Fórmula 1 tampoco tienes mucha visibilidad. Sí que puedes ver las ruedas y hacerte una guía, que eso en nuestro coche de calle no podemos hacerlo, pero tuvo que ser increíble lo que sintió en ese momento, porque ya digo, es que apenas son unos centímetros tanto hacia el muro como hacia Bortoleto, y además por una zona que ya empieza a estar demasiado sucia, que cualquier extraño que te haga el coche lo vas a pagar, cualquier pequeño volantazo hacia un lado, hacia otro, incluso si pisas el pedal del freno te la puede jugar la dinámica del coche. Brutal como al final se termina salvando por el espacio justo que había en ese momento. Así que para mí una carrera muy interesante, ya os lo dije, tanto a nivel estratégico, a nivel de ritmo, cómo se pone el mundial, con algunos golpes encima de la mesa muy brutales como el de Piastri, así que espero que este análisis también os haya gustado, como imagino que os habrá gustado el Gran Premio de Arabia Saudí. Ya digo, quizá no al nivel de Bahrein, que fue una locura, pero para mí un gran premio muy chulo. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. No olvidéis pasaros por Level Up Academy, los que queréis aprender de automovilismo real o virtual, y nos vemos muy prontito.